con toda reverencia a la lectura de la palabra en Hebreos 2 del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es inspirada, que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, como siempre, te rogamos que hables a nuestras vidas, que trates con nuestro corazón, que podamos verte a ti, Señor Jesucristo, que podamos ser amonestados, llamados, Señor Dios, que podamos ver tu tierno cuidado y tu gracia, Señor, y esos llamados que nos hacen para hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Bien, iniciamos hace unos domingos la exposición del libro de Hebreos. Estamos haciendo sermones expositivos de la palabra de Dios. Es una exposición continuada de la palabra del Señor. Este es ya el quinto sermón de esta primera sección del libro, que comprende el capítulo 1 y 2. El día de hoy finalizaremos este capítulo 2, esta porción. Ya vimos que los hebreos se habían hecho olvidadizos, inmaduros, perezosos, habían dejado su perseverancia en la fe y algunos estaban cerca del endurecimiento y de la apostasía. Ellos veían las antiguas formas del judaísmo, sus tradiciones, con mayor importancia que a Cristo mismo. El autor escribe entonces para controvertir esto y quiere mostrarles que Cristo es superior a todo lo que tenían en el Antiguo Testamento, que Cristo es el profeta prometido, la revelación plena y final de Dios. Eso lo vimos en los primeros versículos. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es el Salvador al que debemos atender con mayor temor por su obra completa y plena. Y Él es el que reina y el que reinará por siempre en el siglo venidero. Recordemos que el autor en esta porción continúa desarrollando el tema de la supremacía de Cristo sobre las revelaciones angelicales. Entonces, en el sermón anterior vimos que por la redención el Señor por un momento se humilló, se puso en la condición humana, se hizo un poco menor a los ángeles. Él se identificó plenamente con el hombre, viniendo como el segundo Adán. Él vino a recuperar, restaurar y reconciliar todo lo que se había perdido, y Él hizo esto en base a su vida y obra. Su sufrimiento fue completo, su sufrimiento fue suficiente para darnos salvación. Él apaciguó la ira de Dios. Él es el segundo Adán que cumple todas las condiciones, todas las demandas del pacto. Por esa obediencia el Señor es coronado, es exaltado. A Él se le dio todo dominio y toda autoridad. Ahora Él está reinando a la diestra del Padre y tenemos algunos adelantos de su obra. Aunque pues todavía no se ha dado la plenitud, no todo le está sujeto, dice el autor de Hebreos, pero todo lo será sujeto cuando Él venga por segunda vez. Y mientras esperamos, nosotros podemos disfrutar de su paternidad, de sus medios de gracia, de su presencia misma entre nosotros de una manera cercana y familiar. El día de hoy continuamos en esta misma temática, pero viendo las razones por las que el Hijo de Dios humilló a lo sumo encarnándose para proveernos esta salvación. Vamos a ir entonces a los versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí el autor está conectando esto con lo que viene hablando, que es la presencia cercana, victoriosa de Cristo con los hijos que Dios le dio, o sea, la adopción y sus beneficios. Ahora en este pasaje el autor está respondiendo por qué Jesús tuvo que hacerse hombre para proveernos esta salvación. Y la razón es que Cristo, para proveernos la salvación, debía ser nuestro sustituto perfecto, o sea, Él vino ocupando nuestro lugar. Él se identificó con nosotros. Y esto es importantísimo, hermanos. Él no es un Dios lejano, Él no es un Dios que desconozca nuestras situaciones y circunstancias, sino es alguien que ocupó nuestro lugar aquí en la tierra. Él tomó un cuerpo real, un alma racional. Él estuvo entre nosotros. Nadie ha podido hacer algo tan cercano, tan personal, como Él lo hizo. Cuando tratamos de ayudar a otros, cuando tratamos de servir a otros, seguimos su ejemplo. Pero nadie ha tomado de una forma tan propia toda nuestra condición, porque Él se hizo hombre. Él se hizo carne para con su muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte. Adán fue creado en un estado de justicia y santidad. Pero después, como todos saben, vino la caída. Adán pecó desobedeciendo el mandamiento de Dios y la consecuencia fue la muerte. Aquí se habla de la muerte. Toda la humanidad en Adán se encuentra bajo el pecado, la muerte y la condenación. Y nadie puede huir de la muerte. La muerte implica la separación entre Dios y el hombre para siempre. La muerte incluye la muerte física, la muerte espiritual y eterna. La muerte no se explica como algo natural en la vida del hombre, sino como algo extraño, hostil a la naturaleza humana. Es una expresión de la ira de Dios, es un juicio. La muerte es una condenación y la muerte es una maldición. Es una maldición. Todos tienen temor a la muerte, no podemos negarlo. Todos tenemos temor a la muerte. ¿Cómo será? Cuando llegue ese día, ¿cuánto tiempo faltará? ¿Cuánto nos queda? Aún cuando somos creyentes, experimentamos temor. Hay vejez, enfermedad, debilidad, necesidad. Y un día llegará la muerte. Nuestros cuerpos son frágiles, débiles, limitados. Ahora, recordemos que Satanás estuvo detrás de esta caída y sus graves consecuencias. El autor aquí habla de Satanás y de un imperio de la muerte. Satanás es el adversario, el enemigo. Satanás se opuso al plan de Dios y sedujo a Eva con la desobediencia y la incredulidad. Adán comió del fruto y sufrió las consecuencias. Y en el Evangelio de Juan, vaya conmigo a Juan 8:44, el Señor hablando del diablo y sus hijos dice lo siguiente, Juan 8, versículo 44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Escuchen esto, Él, o sea el diablo, ha sido homicida desde el principio. El diablo se opuso y atacó a la creación de Dios con mentiras, llevó a Eva a cuestionar la voluntad de Dios. Después de la caída, Satanás siguió anhelando la muerte sobre la creación de Dios. Su ministerio fue el de usar el aliado del pecado en el hombre para tentar y confundir a toda la raza humana con mentiras para oponerse a Dios y permaneciendo así recibir la muerte eterna. Su ministerio es el ministerio de la muerte. Y aquí tengo que aclarar también que la muerte y la condenación no viene por Satanás directamente, aunque él influye. Él usa la condición del hombre y le tienta y le acusa, pero el hombre siempre es responsable de su pecado. Tenemos que aclarar esto aquí. Sin embargo, Satanás está también como uno de nuestros enemigos que buscan en nuestra concupiscencia un aliado, en el mundo un aliado. La muerte no tendría poder para dañarnos si no fuera por el pecado. Sin pecado no hay muerte. La paga del pecado es muerte.
Satanás es quien desea mantener al mundo entero bajo el engaño del orgullo y el pecado que lleva a la muerte y la condenación eterna. Él es además el acusador, él está siempre deseoso de aplicar la sentencia de muerte y destruir al hombre. Cuando alguien cae o peca, Satanás es el primero, el acusador que está ahí. El objetivo del Señor entonces era destruir a la muerte y a Satanás, porque su propósito era la redención del hombre. Y para hacerlo él debía recibir nuestro castigo por el pecado. Para recibir ese castigo él debía tener un cuerpo de carne y sangre, o sea, debía ser totalmente humano. No una ilusión, no un espíritu sin cuerpo o un ser angelical. No, tenía que ser completamente humano. Jesús, como Dios sin la encarnación, no podía asumir esta labor de sustituto. Tenía que llevar nuestra humanidad para librarnos de nuestros enemigos. Entonces, para pagar el precio del pecado debía ser similar en todo a los hombres, aunque él no tenía pecado. Esa naturaleza no fue tampoco una actuación, fue completamente real. Él fue completamente hombre. Al entrar al mundo, él tomó la naturaleza humana, pero no es que haya cambio de una naturaleza para tomar la otra. Él siguió siendo Dios. En Juan 1:14, Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 1 Timoteo 3:16, Pablo dice: Dios fue manifestado en carne. En la encarnación tomó un cuerpo real y un alma verdadera. Nuestro catecismo habla de un alma racional, un alma tal como la nuestra. Un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. Ahora él tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Es completamente Dios, es completamente hombre. Nació de una mujer, una virgen, una madre humana, y por eso tuvo una naturaleza humana, pero sin pecado. Gálatas 4:4 dice ahí Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al hacerse semejante a los hombres, al tomar la apariencia humana, él se puso en un estado de sujeción. Además, él fue nuestro sustituto. Él vino para ser nuestro sustituto. Él cumplió el pacto de obras. Él se sometió a todas las demandas y maldiciones de la ley. Quien era el Señor, quien es el Señor y legislador, se puso bajo su propia ley y cumplió todas las obligaciones representativas y penales que la ley imponía. También él se sometió a todas las debilidades, a todas las limitaciones humanas, como la pobreza, el trabajo. Él tuvo hambre, él sintió sed, él lloró, durmió, experimentó dolor, experimentó tristeza, él se cansó. Él se hizo obediente en toda su vida hasta sufrir una muerte tan cruel y vergonzosa. Soportó los insultos, los golpes y todas las agonías de la crucifixión. Era necesario que nuestro Redentor fuera Dios también para vivir una vida sin pecado y para soportar su propia ira, para vencer la muerte, para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Era necesario que fuera hombre para ser nuestro sustituto perfecto, obedeciendo la ley, sufriendo en nuestro lugar, experimentando nuestras flaquezas. Su cumplimiento de la ley y su sacrificio por su pueblo fue satisfactorio ante el Padre. Ahora, ¿qué ocurre? El diablo no puede acusarnos. Cristo satisfizo las exigencias de la ley, entonces la ley no tiene poder sobre los que tienen la justicia de Cristo. Y esta es una realidad en este momento. No hay condenación para los que hemos confiado en Cristo. Pablo dice a los romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Cristo venció por nosotros. Era imposible que por nuestra cuenta pudiéramos prevalecer contra esos enemigos tan poderosos como es el pecado, la muerte y Satanás. Pablo dice a los romanos en Romanos 8:3 al 4, y vamos a continuar leyendo Romanos capítulo 8, puede estar ahí. Romanos 8:3 al 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo logró. Ahora Dios ve a los suyos justos, libres de culpa. Dios ve en ellos la justicia que consiguió con su Hijo. En su cumplimiento perfecto, Cristo destruye el poder del pecado, y al destruir el poder del pecado despojó de aguijón, de poder a la muerte, como Pablo lo explica muy bien en el libro de 1 Corintios 15. Así Cristo con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Ahora Satanás no tiene derecho ni poder para sujetar a los creyentes bajo el imperio de la muerte. Esta condición es una esclavitud en los no creyentes que concluye en condenación. Eso es lo que dice el autor aquí. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 3. Efesios 2, en los versículos 1 al 3. Quiero que estemos muy atentos, hermanos. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivir siguiendo la corriente de este mundo es seguir y servir al enemigo. El Señor dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, Juan 8:34. Seguir el camino de hacer lo que desea la carne y los pensamientos es la identidad de los que están bajo la paternidad del enemigo y están bajo la ira de Dios. El apóstol Juan dice también que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. La vida sin Cristo es una vida de temor, es una vida de esclavitud, es una vida de desesperanza, es una vida infructífera, una vida que solo se enfoca en satisfacer las necesidades humanas. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice el mundo, ¿no? Además hay temor de la muerte porque es desconocida, es antinatural. Las personas se hacen esclavas de ese temor y no tienen cómo huir de ese temor. Solo viven para este mundo, no tienen esperanza. Pero por la obra de Cristo, los creyentes fueron trasladados de ese reino de esclavitud al reino de la luz. Y ahora en Cristo, los creyentes son libres de las consecuencias del pecado. Es verdad que los creyentes mueren, porque alguien puede decir: pero seguimos muriendo. Siguen muriendo las personas, los creyentes mueren. Pero la muerte no puede afectarles definitiva y permanentemente, porque al final los que creyeron resucitarán para vida. La muerte cumple actualmente su obra plena en la vida de los que rehúsan ser librados de ella en Jesucristo. En ellos sí se cumple todo lo que tiene la muerte. Quienes creen en Jesús están libres del poder de la muerte. Y esto ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Isaías 25:8 dice lo siguiente: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. También en el libro de Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Ahora Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:18. Y desde el presente podemos tener la seguridad que estando en Cristo somos libres de todo temor a la muerte y sus consecuencias. Pablo llega a decir a los romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, en Él estamos seguros. Ahora tenemos esperanza, no temor. En el día final, la victoria de Cristo será plena. El Señor aquí nos muestra su victoria, la grandeza de esta salvación y cómo fue conseguida esta salvación. Una salvación que era imposible para nosotros, una salvación que tuvo un costo enorme, la humillación de Cristo.
Una salvación que no solo implica el perdón, sino la liberación de todos nuestros enemigos y en consecuencia la esperanza. Podemos tener confianza en lo porvenir. El temor de la muerte es real, no lo podemos negar. Sentimos temor de su cercanía, como decía, a veces la enfermedad, la vejez o alguna contingencia que ocurra. Algunos se esfuerzan por mantenerse siempre jóvenes, incluso llegan a idolatrar la juventud, ¿no? Y se burlan de otros y menosprecian a otros porque ya han pasado cierta edad y ya son personas como de segunda categoría. Nuestra sociedad piensa así, ¿no? Hay temor de la separación del cuerpo, del momento y la forma en que llegará, de la separación de nuestros conocidos, temor de ese estado intermedio, temor de lo desconocido. Todos tenemos eso ahí. Los impíos tienen temor, y es más grave, es terror al juicio, a la ira de Dios, a la aniquilación. Para el creyente, la muerte es su entrada al siglo venidero, a la presencia misma de Cristo. Los creyentes ya no son esclavos del temor. Para el creyente, la muerte no ejerce una amenaza destructiva porque tienen vida eterna, porque Cristo conquistó la muerte. Por eso Pablo declara: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay un destino eterno para los que viven en Cristo. Y esto nos muestra que la vida no se limita a este mundo. Al morir el creyente va directamente a la presencia del Señor, y en esto lo que vemos es que estamos en manos seguras. Cristo se hizo carne para librarnos de la muerte y del temor a ella. En segundo lugar, Cristo, siendo Dios, tuvo que hacerse carne porque su propósito era salvar seres humanos, no salvar ángeles. Y este es el argumento del autor aquí en 2.16, Hebreos 2.16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles que pecaron no fueron redimidos. El apóstol Pedro, en su carta 2 de Pedro 2.4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, eso muestra claramente que Dios es soberano, que Dios no le debe la salvación a nadie. Dios no quiso perdonar a los ángeles que pecaron. La encarnación tenía que ver con la raza humana, por eso el Señor tomó un cuerpo humano, no uno angelical. Como ya habíamos visto, los ángeles no tienen cuerpo, son espíritus invisibles, aunque puedan aparecer y tomar forma humana. Y aquí el autor de Hebreos habla de los ángeles en Hebreos 1.14 como espíritus ministradores. Espíritus. Es claro que los ángeles son muy diferentes a los seres humanos. Incluso los ángeles, al no tener un cuerpo, no mueren como los hombres. No mueren como los hombres. Jesús no tomó forma de ángel, no es un ángel, él es completamente Dios y por la encarnación completamente humano. Y la encarnación del Hijo tuvo como propósito el rescate de los elegidos. Entonces el Señor socorrió a la descendencia de Abraham. Eso quiere decir a personas con la fe de Abraham, la fe en Jesús. Recordemos Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Pablo también dice a los Gálatas, Gálatas 3:7, sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces la encarnación del Señor fue necesaria porque su propósito era la redención, y para eso él debía ser el sustituto perfecto de su pueblo, el sustituto de seres humanos, no angelicales. Por eso el Señor, siendo Dios, tuvo que tomar un cuerpo humano, un cuerpo humano. Todo esto entonces nos debe llevar a valorar la salvación que se nos ha dado, hermanos. Y como decía, Dios no está obligado a salvar a nadie. Piense por un momento en esto. Él tiene misericordia del que quiere. Pero el punto es, no porque los ángeles no tuvieron la oportunidad de ser salvos. El punto es, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Porque ninguno de nosotros merecíamos ese privilegio. Éramos enemigos, éramos rebeldes. Y lo que sigue continúa explicando el propósito de hacerse hombre para salvar a los suyos. Desde luego aquí el autor está queriendo decir que somos privilegiados, ¿no?
Si la meta para los hebreos en su confusión con los ángeles era ser tal vez como los ángeles, él está diciendo aquí, ustedes están más privilegiados, porque ustedes van a tener un lugar especial en el reino de los cielos, y ustedes son objeto de la misericordia de Dios, cosa que no conocieron los ángeles. Ellos no conocen eso. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces debía encarnarse porque él venía a ser el sumo sacerdote de su pueblo y venía a expiar los pecados. Como sumo sacerdote, él se ofreció por medio del sacrificio de sí mismo para la salvación de los suyos. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Contrario a los demás sacerdotes, Cristo es superior. Es uno de los temas aquí de la carta. Cristo es superior a todo el sistema religioso del Antiguo Testamento, incluyendo los sacerdotes. Él fue el sacerdote y sacrificio definitivo. Él hizo esto una vez y para siempre. Los sacerdotes muchas veces, él una sola vez. Los sacerdotes, hombres pecadores que hacían el trabajo de servicio al Señor, pero Cristo sin pecado, sin mancha. Los sacerdotes temporales, pero Cristo para siempre. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entre una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esos sacrificios continuos del Antiguo Testamento de animales apuntaban a Cristo. Cristo era el antitipo o cumplimiento. Cristo era superior a todo eso. Él fue fiel y misericordioso, dice aquí, fiel en su oficio delante de Dios, cumpliendo todas sus demandas, pero perfectamente, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Incluso, si había algo mal en cuanto al ofrecimiento, el sacerdote podía morir adentro, por eso llevaba una cuerda amarrada para que lo sacaran del lugar santísimo. El Señor, al encarnarse, experimentó la obediencia con su naturaleza humana. Él lo hizo, pero lo hizo de una manera perfecta, sirvió de manera perfecta. También al encarnarse, él pudo identificarse con las necesidades, con las debilidades de nosotros. Ser un sumo sacerdote confiable, accesible, misericordioso a los que se acercan. La encarnación le permitió experimentar la condición humana de manera propia, pero sin pecado. Y el propósito de su ministerio era una redención perfecta, una redención que restaurara verdadera y definitivamente la paz con Dios. Él vino para expiar los pecados de su pueblo, lo que dice aquí. La palabra expiar tiene un significado muy profundo y por tiempo no podríamos ampliar todo lo que significa, pero a veces se explica por medio de términos que son aún más complejos: propiciación y reconciliación. Expiar significa cubrir. En el Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre del sacrificio cubría el pecado, y cuando Dios miraba al hombre, no veía el pecado, sino la sangre que lo cubría. Así el hombre podía ser visto como justo, como aceptable a Dios. La expiación apuntaba a satisfacer la justicia y la santidad de Dios, pero solo Jesús podía hacer eso. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, escuchen bien, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esos sacrificios que se hacían no podían quitar el pecado, solo apuntaban típicamente a quién lo haría, a Jesús. Eran en sí una cubierta temporal apuntando a Cristo. Cristo era el que quitaba el pecado y ellos miraban hacia el futuro cuando Cristo viniera. Jesús hizo propiciación por nosotros. Propiciación es el sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Jesús aplacó la ira de Dios cuando murió en la cruz, cuando asumió voluntariamente el castigo de los elegidos. Sobre él fue descargada la justa ira de Dios. Él tomó nuestro merecido castigo. Él, como sumo sacerdote, se ofreció por nosotros ante el Padre, pero no en un tabernáculo hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, para conseguir esa salvación. Todo el que cree en Jesús, entonces recibe a Cristo como un sustituto
y ya no está bajo la ira de Dios, sino que disfruta de la gracia, el perdón y el favor de Dios. A través de la sangre derramada somos librados de la ira de Dios y de la condenación. En consecuencia, Señor, entonces en su obra consigue la paz, consigue la reconciliación con Dios. Pero a diferencia de los sacerdotes y sacrificios del Antiguo Testamento, esta obra es final, es definitiva y completa. Jesús no solo cubre, sino que Jesús quita el pecado. Jesús satisface y apacigua la ira de Dios para siempre. Es el sumo sacerdote permanente. Y a causa de su identidad y de su obra, Él es quien puede sostener la salvación. Ahora Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre, continuamente intercediendo por nosotros, porque es un sacerdote eterno. En Hebreos 7, 24 al 25 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder significa estar en dos partes que están en desacuerdo con el propósito de reconciliarlas. Hermanos, nosotros podemos ir constantemente a Cristo en todo lugar, porque Él es el sumo sacerdote confiable y misericordioso. El versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el Señor debía encarnarse para conocer, para experimentar la condición humana y la tentación, aunque sin pecado, y así poder ayudar a los que enfrentan la tentación, a los que enfrentamos la tentación. Eso significa que Él entiende nuestra situación y que Él responde a nuestros clamores y necesidades. No estamos solos, no estamos desprovistos. El Señor desea que acudamos a Él y el Señor desea que seamos suplidos constantemente. Los sacerdotes eran establecidos o constituidos a favor de los hombres. O sea, su función era presentar ofrendas y sacrificios por los pecados de los hombres. Y en eso ellos debían ser, Hebreos 5 habla sobre esto, pacientes con los ignorantes y extraviados. Debían comprender y compadecerse de la debilidad humana considerando su propia condición débil. Mire lo que dice Hebreos 5, 2 al 4. Para que hablando de los sacerdotes continuos del Antiguo Testamento, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Si eso era lo que se le mandaba a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran hombres débiles, como dice aquí, hombres que tenían que hacer sacrificio primero por sí mismos, por sus propios pecados y luego por los del pueblo, pues ahora tenemos a Cristo, el sumo sacerdote perfecto, que haciéndose hombre experimentó todas las debilidades y necesidades humanas, aunque sin pecado, que fue tentado pero que nunca cometió pecado, que conoce el poder de la tentación y puede comprender nuestra necesidad, puede comprender nuestra debilidad, y que sabe ayudarnos, que sabe darnos la ayuda exacta, perfecta. ¿Cuánto más somos privilegiados nosotros, hermanos? Si los antiguos sacerdotes debían tener paciencia con los ignorantes, ¿cuánto más Cristo tiene paciencia con nosotros, siendo Él un sumo sacerdote perfecto? Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mientras peregrinamos en este mundo, vamos a estar tentados, y de muchas maneras, de diferentes maneras. Como veíamos en el sermón anterior, este es y siempre será, hasta que venga Cristo, un siglo malo. Es un mundo malo. Los días son malos. Solo hasta que venga el siglo venidero, entonces todas las cosas van a ser plenamente restauradas. Entonces estamos en un ya, pero todavía no. El Señor ya venció sobre nuestros enemigos. Él reina a la diestra del Padre. Ya somos salvos de la ira, pero la plenitud de esa victoria solo vendrá con la segunda venida. Pero mientras peregrinamos hacia esa ciudad celestial, estamos provistos, estamos protegidos por el Señor. Tenemos un Salvador que se identificó plenamente con nosotros, que destruyó a nuestros enemigos,
que nos libró del temor de la muerte, del temor, el miedo que tenían todos a la muerte. Entonces esto nos llama y nos recuerda que debemos vivir con una perspectiva de la eternidad, hermanos. Debemos constantemente prepararnos para ese destino eterno que nos espera. La eternidad gloriosa no es algo que nos debe llenar de miedo, sino de gozo, de esperanza. Estamos llamados a no conformarnos, a llevar una vida dominada por los efectos del pecado o por el enemigo. El fracaso espiritual se debe precisamente a un descuido en considerar lo que tenemos ya en Cristo. Es un descuido realmente, por eso nos desanimamos, por eso estamos paralizados ante lo que tenemos que hacer, perezosos. Pero ya fuimos rescatados de esa condición. El Señor venció a nuestros enemigos y nos asegura en su provisión para no ser esclavos del temor. Así que, hermanos, acudamos a sus promesas, a su evangelio y a los demás medios de gracia para perseverar, para ser fructíferos. Todos los que conocieron este evangelio, y ustedes saben, en la edad primitiva de la iglesia, antes pasaron de ser unos temerosos a seguir al Señor por ser acusados de muerte, ¿cierto? Pedro prometió, pero no cumplió, y entonces con maldición negó conocerlo. Se resistieron a entregar su vida o a arriesgarla, por lo menos por causa de Cristo, porque eso era lo que implicaba ser identificado con Cristo. Pero ¿qué pasó después? Ese mismo Pedro está en Roma, entregándose al martirio, considerándose no digno de ser crucificado como el Señor. Ese era el único temor que tenía. No soy digno de la misma muerte. Pero iba allí a ser crucificado, a morir. Pablo siendo decapitado y todos los demás asaeteados, muertos de muertes muy crueles, no tomaron en cuenta esa esclavitud o ese temor a la muerte que hoy en día está en todas las personas, sino que entregaron sus vidas precisamente sirviendo al Señor en fidelidad. Miren lo que dice Apocalipsis 12, en versículo 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora escuchen esto en el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Bueno, voy a dejar ahí. Pero noten ustedes esto. Menospreciaron sus vidas. ¿Por qué? Porque han entendido su palabra, han entendido el destino eterno que nos espera. Ya son libres de la esclavitud, del temor a la muerte, porque el Cordero ha vencido. Y el Señor nos llama a tener esta cosmovisión, hermanos. A entender que tenemos vida eterna, que ni siquiera la muerte puede afectarnos. ¿Quién nos separará de Cristo? ¿Quién podrá separarnos de lo que ya Cristo ha conseguido? Si Él está reinando a la diestra de Dios, ¿qué enemigo es más poderoso? Si Él ha aplastado completamente el reino de Satanás, si Él ha atado al hombre fuerte. En segundo lugar, el llamado es ser agradecidos por nuestra salvación y tener temor de Dios. Como vimos, el Señor se compadeció de la descendencia de Abraham, y ya estoy aquí en las conclusiones. Los ángeles que pecaron no conocieron la misericordia. Entonces valoremos lo que hemos recibido, apreciemos esta salvación, y eso se demuestra en hechos concretos, cómo nosotros reaccionamos hacia las cosas sagradas, hacia el día del Señor, hacia la participación en las cosas del Señor. ¿Valoramos realmente nuestra salvación? ¿Apreciamos lo que tenemos en Cristo? Que fuimos escogidos
que a Dios le plació tener misericordia, tengamos cuidado con rechazar al que llama, porque es Cristo mismo. En tercer lugar, estamos llamados a estimar la obra del Señor, porque Él es un verdadero Salvador cercano. Él asumió la encarnación, que fue una humillación. Él era el único que nos podía salvar. Él se sometió a todas las debilidades, a todas las limitaciones humanas. Él fue perseguido, rechazado, golpeado, escupido y martirizado en la cruz. Él asumió nuestra condición como suya. 2 Corintios 5:21 lo dice muy claro: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Él recibió la ira de Dios, porque Él ocupaba realmente nuestro lugar desde su entrada al mundo. El justo por los injustos. Él asumió como suya nuestra condición. No lo hizo de lejos, no lo hizo por un costo pequeño, lo hizo personalmente y lo hizo por el costo de su propia vida. Y ese amor tiene que constreñirnos, hermanos. Ese amor tiene que motivarnos. Y tiene que motivarnos también, no solo para la reverencia al Señor y a su obra, sino para servir y amar a otros. El ejemplo del Señor es supremo, pero es también imitable. Es imitable que nosotros podamos ponernos en el lugar de otros. Ese es el ambiente de la iglesia, ese es el ejemplo que Cristo nos dejó, poder ocuparnos de las necesidades de otros de una manera tan cercana y tan personal. Ese es el amor que el Señor quiere que implementemos en la iglesia. Por último, tenemos un Salvador que es nuestro sumo sacerdote, quien vivió entre nosotros y experimentó nuestras luchas y necesidades. Un Salvador que sigue estando constantemente con nosotros. Un Salvador que es fiel, misericordioso y accesible. Podemos ir constantemente, confesar nuestras debilidades, nuestras tentaciones, pedir ayuda, confesar nuestros pecados, ser librados. Y todo esto porque el Señor hizo su obra. Él se puso en nuestro lugar, Él conoce nuestra necesidad y aflicción. Entonces tenemos todo lo necesario para prevalecer ante la tentación y el pecado. Entonces, en medio de la lucha de nuestro peregrinaje, aquí se nos recuerda que podemos acercarnos a Él confiadamente. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Él es fiel, misericordioso, accesible. Él comprende nuestra situación y es el único que puede ayudarnos en nuestras debilidades. No sé cuál sea nuestra aflicción, no sé si usted todavía está experimentando o luchando con el temor a la muerte, y a veces tratamos hasta de ni hablar de eso, ¿no? Es a veces hasta para nosotros mismos cruel tocar el tema, nos martiriza. Pero hermanos, nosotros debemos conocer el Evangelio, perseverar en las promesas, profundizar en ellas, para entender lo que tenemos ahora y que ya no estamos bajo esclavitud, que hemos sido librados y que ahora nuestro vivir es Cristo y nuestro morir es ganancia. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos.